Muy bien, aquí estamos, continuamos con más 2N en este comienzo de semana, en este lunes caluroso, como le decíamos, en nuestra ciudad. Y altas temperaturas, época de calor. ¿Qué pasa nada más ni nada menos que con la alimentación? Está con nosotros la licenciada en nutrición Cecilia Rubio para, bueno, poder responder algunas consultas o ítems en general que surgen durante esta época. Ceci, ¿cómo estás? Buen mediodía. Muy bien, muy contenta de estar acá hablando de todo esto que me compete, que es la alimentación. Por supuesto. Con las altas temperaturas y las vacaciones. Digo, hay que cambiar la alimentación. ¿Cómo hacemos para poder comer de manera sana? Tal cual. El verano es una época que, el verano y cada estación del año tienen lo suyo, ¿no? Pero en el verano nos atraen otras cosas, entre ellas las vacaciones, el cambio de rutinas, esto de que los chicos de pronto están en casa y en el año a lo mejor no. Y tienen ciertas características que hacen que cambiemos nuestros hábitos. Y consecuentemente por la estación y las altas temperaturas cambia nuestra alimentación. Pero es importante poner atención a atención y conciencia, digo yo, a esos cambios que van sucediendo. El cuerpo nos va pidiendo otras cosas, ¿no? De pronto no tenemos ganas de, no sé, un guiso con lenteja y papa. Claro. No es como propio de esta época decir, uy, qué ganas que tengo de eso, ¿no? Sí, sí. Pero sí es importante aprender a elegir qué comer para que nuestro cuerpo se nutra mejor, se hidrate mejor y a su vez nos sintamos más livianos, no tan cansados, porque la alimentación también hace a eso, ¿no? Mientras preparaciones más calóricas consumamos, también va a generar eso. El problema con los golpes de calor es que a veces ponemos atención solamente al estar en ambiente fresco, usar ropa clara, no hacer actividad física en horarios de altas temperaturas, pero no le ponemos concentración a la alimentación que hace que nuestro cuerpo se hidrate y se nutre mejor para que se compensen estas altas temperaturas que tenemos tanto y que cada vez vamos a tener más, lamentablemente, por las cuestiones ambientales a las cuales tampoco hacemos caso y que con esto también hacemos mucho hincapié, ¿no?, en las cuestiones ambientales que la alimentación nos trae. Exactamente. Ceci, ¿hay alimentos puntualmente que deberíamos evitar con las altas temperaturas o no? Hay alimentos, o sea, en general hay alimentos que se deberían evitar en todo el año, no necesariamente en este, pero los alimentos con más contenido de grasa o todo lo que es frito, todo lo que es ultraprocesado, todos los que son la comida rápida o ese grupo de alimentos son los que menos tenemos que tener en cuenta en esta época, ¿no? ¿Y por qué? Porque tienen que aumentar otros, necesariamente a consecuencia de evitar esos. Que aclaro una cosa de esto, de evitar no es no comerlos, sino de elegir el mayor parte del tiempo alimentos que son más saludables o que nuestro cuerpo necesita más y elegir los otros ocasionalmente, ¿no? Otra cosa es el alcohol, que en esta época abusamos porque todos tenemos como esta tendencia de decir, no, uy, qué calor, qué ganas de tomar una cerveza, qué ganas de... O sea, tenemos como esta tendencia cultural, ¿no?, a esto, y el alcohol genera ciertas cosas, entre ellos nos genera más necesidad de orinar, por lo cual no compensamos el agua. En el momento que tomamos alcohol no tomamos agua. Y eso genera en el cuerpo ciertas cosas, a su vez la cuestión con la comida en ese momento también, lo cual hay que evitar, digamos. El alcohol no es el mejor momento del año para tomar alcohol en exceso. Además porque las bebidas que elegimos, como la cerveza, son las que más... bueno, no me gusta decir calorías, pero las más pesadas. Exacto. Vamos a ir a eso. Por eso hay que tener en cuenta esas cuestiones. Y porque digo, hay otros alimentos que debemos incorporar más, como son la fruta, como es el agua, o bebidas que se adecúen a nuestra hidratación. Bien. Y acá voy a esto de evitar las bebidas gaseosas. ¿Por qué? Porque la gaseosa tiene azúcar, tiene colorantes, tiene conservantes y un montón de cosas más que nuestro cuerpo no necesita. Y que a su vez evita que tomemos agua, porque tomamos la gaseosa y no tomamos el agua, que es lo que nosotros necesitamos, porque todo nuestro cuerpo funciona con agua, ¿no? Claro. Como otro. Y muchas veces comenzás a tomar gaseosa y vas como tomando cada vez más. Es adictivo, eso. Adictivo. Hay estudios incluso que demuestran que los componentes de la gaseosa son más adictivos que el tabaco y que la nicotina. O sea, es una locura. Porque además hay ciertas cuestiones ahí con esto de la gaseosa light, cero o demás. Porque estas tienen edulcorantes que son un poquito peor que el azúcar. Entonces, la mejor opción es el agua. Me dicen, no me gusta mucho el agua. Bueno, hagamos bebidas, podemos hacer bebidas vegetales, que pueden ser bebidas de frutos secos, como pueden ser las almendras, las nueces, las castañas o cualquier fruto seco. Pueden ser semillas
O puede ser fruta. Procesamos fruta, que sea el procesamiento de la fruta quiere decir, no sé, yo pelo una naranja, un limón, pueden ser cítricos mejor, porque también están en esa época por el contenido de agua que tienen. Lo proceso con una licuadora en el agua y a eso le puedo agregar algo si quiero, como puede ser jengibre, como puede ser algún tipo de endulzante. Y eso también es una bebida y es como una gaseosa natural, digamos. Claro, y ahí tenés mucho menos cantidad de azúcares también. Tenés mucho menos cantidad de azúcar y lo que a mí me asusta más son los colorantes, los conservantes y todo lo que agregado que tiene las gaseosas, que son muy perjudiciales. O sea, y actualmente vemos mucho esta cuestión de los efectos que genera eso a largo plazo. Entonces, hay que evitarlos. Pero hay un montón de opciones naturales, de gaseosas o de aguas saborizadas naturales y caseras, que valen mucho más la pena del consumo que las gaseosas. De todos modos, siempre lo mejor es el agua. Las limonadas también, por ejemplo. Y la realidad es que el otro día salimos a comer con un grupo de amigos. Se está ofreciendo cada vez más. Se ofrecen un montón acá. Acá hay opciones súper saludables y súper adecuadas. Limonadas súper ricas, endulzadas con lo justo y se le siente el limón procesado, excelente. Claro, eso implica que, por ejemplo, estás en un restaurante o estás de vacaciones y hay opciones saludables también para equiparar un poco. Sí, las hay. Aparte, cuando esto que vos decías, son adictivas a tal punto de que cuando vos las dejás de consumir, no las elegís. O sea, no es que vos vas a ir a un restaurante y vas a decir, ay, qué ganas de tomar esto. Las dejas de elegir porque dejaron de ser parte de tus hábitos y preferís la limonada 1000 veces antes de que la gaseosa. Bien, bien. El tema de las frutas y las verduras. Digo, hay que tener también como una especie de regulación en cuanto a la alimentación. Digo, basar únicamente en frutas y verduras una alimentación o un proceso o una dieta, por así nombrarlo, palabra que cada vez se está utilizando menos. Pero digo, hay que también tener como un punto en que no sea únicamente ese tipo de alimentación. En realidad la fruta y la verdura son una excelente opción por su contenido de vitaminas y minerales. Las necesitamos. La mitad de nuestra alimentación sí o sí tiene que ser frutas y verduras. Pero también tenemos que incorporar otros grupos de alimentos. Si nuestra elección de vida y de hábitos es consumir carnes o alimentos de origen animal, lo que son el queso, pueden ser las carnes, el huevo, son opciones que tenemos que incorporar, así como los cereales, todos los que son opciones de, acá tengo arroz, tengo cereales como avena y otros, y fideos, que la mejor opción sean integrales. Este grupo de alimentos también tienen que estar. Y si no los elegimos, pueden estar las legumbres como opción, y hay otros alimentos, que acá no tengo, los tengo por acá, vamos viendo, que también tienen que estar. La palta puede estar para los dos. La palta, sí. Pero los frutos secos, las legumbres, que son todas las opciones de porotos, lentejas. A porotos hay una variedad impresionante. Lo que son los porotos, estos son los porotos comunes que se usan para el locro. Sí. Pero después tenemos, por ejemplo, estos porotos que son mung, son porotitos chiquititos, más como oscuros. Las lentejas. Se cocinan, se remojan y se cocinan menos y son readecuados. Después tenemos estos que son como porotitos, pero colorados. Hay un montón de opciones de legumbres y las legumbres son recontra versátiles. Dulce y salada, hay 1000 opciones para usarlo. En pasta, en hamburguesa, en panes, en alfajores, lo que sea. Budines, cada vez más. Tal cual. ¿Por qué no solamente en fruta y verdura? Porque nos vamos a quedar cortos. No, vuelvo a decir que al uno intentar evitar lo que son panificados, lo que son productos de panadería, ultraprocesados, vas a incorporar consecuentemente más fruta y verdura. Y la vas eligiendo más por el mismo proceso que uno hace. Y además porque en esta época son alimentos que recontra necesitamos. En esto que hablamos recién de la hidratación, pasa que a veces se recomiendan 2 litros de agua por día. Es una recomendación general, aunque en general, en la realidad, digo, no es así como 2 litros y listo, cumplí. Cada persona tiene su proporción de agua que debe evaluarlo con un profesional a ver cuánto es lo que debe consumir, porque depende de la actividad física, depende del proceso que esté haciendo. Digo, un adolescente no necesita lo mismo que un adulto, ni una mujer embarazada, ni un anciano. Entonces, esa recomendación es como muy general, pero se consideran 2 litros porque en realidad se contempla que uno consuma alimentos con alto contenido de agua. Como por ejemplo lo que se ofrece en esta época, ¿no? Que de pronto vemos las frutas y las verduras. Por ejemplo, en la verdulería es hermoso ir a la verdulería en esta época porque la sandía, el melón, hay un montón de tomate. Son todos alimentos que tienen mucho contenido de agua y por eso necesitamos incorporarlos. Yo siempre les digo a mis consultantes esta cuestión de
aprender a ver y a elegir lo que la época nos ofrece. Claro. No es casual que en esta época exista la sandía, el melón, digo, la naturaleza es muy sabia, ¿no? Entonces, aprender a eso, a aprovechar los alimentos que están en precio, porque es la época de cosecha de esos alimentos, y a su vez, aprender a consumirlos, porque en esta época lo necesitamos. Entonces, en el verano hay que aprovechar a consumir todo eso, y en julio no, habrá otros alimentos que podamos aprovechar. Pero claramente el concepto siempre es variedad y adecuar a lo que nuestro cuerpo necesita. Porque la clave está ahí. Nadie necesita lo mismo que el otro. Claro. Somos todos distintos y cada situación es diferente. Y está bueno aprender a escuchar eso, que nos lleva un montón de trabajo en este Estar atentos. Ceci, otro tema. Tiene que ver con los productos light o de bajas calorías. Digo, bueno, esto es light. Consumo más porque se supone que tiene menos calorías. ¿Qué hay que chequear en cuanto a esos productos? Eso es un temazo. Sí. Y va a cambiar mucho también con esta nueva ley de etiquetado frontal, que no sé si todos la conocen, pero vienen ya productos. De hecho, vi unos helados hace poquito que tienen el octógono negro al frente del producto, donde te dice alto contenido de azúcar, grasa. ¿Por qué digo que va a cambiar mucho? Porque estamos mal acostumbrados, igual que en el concepto de dieta, que nos dijeron que uno hace dieta y en realidad cada uno tiene su dieta y no importa. Hay dietas hipocalóricas y hay dietas hipercalóricas. Claro, asociamos a la dieta con el descenso de peso o la restricción de alimentos. Exacto, y no siempre es así. No. Pero lo light siempre se asoció a menos, ¿no? A que tiene menos calorías, entonces puedo aprovechar de más. Puedo comer más de eso porque tiene menos calorías, porque no me va a engordar, porque no me va... Y en general es un concepto completamente errado, porque en realidad el producto para ser light tiene que tener, por el Código Alimentario Argentino, que es quien regula la industria, un 25% menos de un nutriente en cuestión. Por ejemplo, si hablamos de una mermelada, va a tener un 25% menos de azúcar. Pero no quiere decir que no tenga azúcar o que vaya a tener menos azúcar, porque para que sea menos azúcar pero tenga el mismo sabor, la industria le agrega otra cosa que endulce o que, ¿se entiende? Compensamos. Exacto. Es una cuestión de marketing ahí, que tengo como mucha lucha con eso, pero hay mucho para revisar en esa cuestión de lo light, lo sin... Es como muy marketinero, vamos a decir, o muy propio de la industria usar esos términos en el concepto para vender. Sí. Y hay que poner atención a otras cosas. Yo siempre digo, la fruta y la verdura en nuestro país se consume muy poco, las legumbres ni hablemos, y son alimentos que no necesitan ninguna etiqueta, no necesitan que nadie nos diga que son buenos, no necesitan light ni nada de esas opciones, y siempre hay como este mundo de lo natural es el mejor camino. Totalmente. Una consulta que nos va llegando, que recién hablábamos del agua. ¿El mate reemplaza esa cantidad de líquido o el agua tiene que ser netamente? Tiene que ser agua. Netamente. Sí. ¿Podemos incorporar infusiones? Como el té, sí. Ahora hay mucha tendencia con el café frío, con el tereré, con cuestiones. Pero el agua es agua, o sea, no hay otra opción. Sin nada. Tengamos en cuenta que además, cuando incorporamos infusiones u otro tipo de bebidas, estamos sumando nutrientes, porque si yo a esto le pongo limón, estoy sumando nutrientes de cualquier tipo, ¿no? Entonces tengamos en cuenta eso, que el cuerpo es distinto el impacto. ¿Cuál es el consejo con la hidratación? Hay muy pocas personas que consumen la cantidad de agua que necesitamos. El consejo es no llegar a tener sed nunca, ese no es el plan, porque cuando yo tengo sed, ya yo estoy en una etapa de deshidratación. Cuando mi cuerpo ya empieza a percibir eso, ya está ahí. Entonces, el tip es siempre llevar la botellita donde vamos, mejor si es con hielo o una como esta que tiene acá. Exacto, yo la llevo para todos lados. Mira, está acá. Y tiene que estar, nuestra botellita tiene que estar y recargarla las veces que sea necesario. E incluso cuando estamos en casa. Hay gente que me dice, no, pero yo en mi casa me olvido. Bueno, ponemos una botellita o un cartelito en esta época de más calor. Un cartelito, tomar agua en distintas partes de la casa o botellitas en distintas partes de la casa y que yo cuando las vea me acuerde. Esa es una opción. Y si no, la otra que también usamos mucho es momentos. Me levanto, tomo agua. Antes de comer, tomo agua. Antes de ducharme, tomo agua. Antes de acostarme, tomo agua. El primer tiempo lo voy a hacer como una obligación. Como recordándolo. Pero les juro que después el cuerpo les pide y lo necesitan sí o sí. O sea, no se van a ir a dormir sin tomar el vaso de agua, no se van a levantar y no tomar el vaso de agua. Es hábito y el hábito se construye. O sea, necesitamos como el refuerzo de eso. Pero no cuenta, o sea, es obvio que el mate tiene agua, pero no lo vamos a contar como el agua que necesitamos para el cuerpo. Porque además al cuerpo le lleva un proceso ese mate que estoy incorporando con azúcar y no tiene el mismo
proceso que si yo tomo agua sola. Como lo dicen también diferentes especialistas, Ceci, hablando del agua y en esta época de altas temperaturas, también evitamos, o es una manera de evitar los golpes de calor. Tal cual. Sí, en esta época los golpes de calor, el problema es cuando nuestro cuerpo no puede bajar la temperatura que hace en el ambiente, que la baja de muchos modos, la transpiración es una. Cuando nuestro cuerpo no puede bajar esa temperatura y llega a una alta temperatura, nos da un golpe de calor. Que, como todos, hay muchos especialistas que explican cuáles son los síntomas. El tip es ese, evitar hidratándonos, porque el agua es uno de los canales por los cuales vamos a transpirar. Y porque en el verano también perdemos mucha agua por la transpiración y hay que reponerla. Y por eso decía recién lo del alcohol. El alcohol nos hace orinar más, por lo cual perdemos mucho contenido de agua y no lo reponemos. Claro. Dentro mientras estamos tomando alcohol, digamos. No es que tomamos una cerveza y una botella. En general no es ese el hábito, pero lo importante es siempre tener presente el agua y tomarla a lo largo del día, en la noche, cuando lo necesite. Muy bien, Ceci, clarísimo todo lo que nos vas indicando. Algo más que te gustaría agregar, pero es muy simple. Es cuestión también de ir acostumbrándose y tomar el hábito. Y una vez que te acostumbras, ya es como algo orgánico. Hay una cuestión muy del verano y a mí me asusta mucho y digo siempre que esta cuestión, ¿no?, de llegar al verano con ciertos modos, ¿no? Y bueno, nada, que las dietas o los planes estrictos o todo eso no funcionan, no las hagan porque el riesgo es muy alto y los perjuicios son muchos. Entonces, el cambio de hábitos o el de a poquito ir incorporando cosas que nuestro cuerpo necesita, haciendo atención en nuestra conciencia, es la clave. No hay otra opción. Así como eso es el dejar de opinar de los cuerpos ajenos, que es una cuestión recontra importante en esta época, ¿no? De aprender a reestructurar esas cosas culturales que traemos que nos hacen tanto daño. Entonces, mi último mensaje es ese, que nada, los invito a una alimentación sana, que siempre es el camino y que nos va a mantener bien para toda la vida. Muy bien, clarísimo. Y a tener conciencia y estar atentos a cada uno. A cada uno. Ceci, ¿la gente puede contactarse? ¿Alguna vía para que nos dejes? Yo tengo mis redes, es nutri.cecirubio. Y bueno, y si no, mi número personal, que es 3573 41 51 15. Perfecto, ahí para cualquier duda, consulta, te escriben y bueno, pueden también realizar cualquier tipo de consulta. Ceci, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por abrir estos espacios tan importantes. Muchas gracias. A cuidarse de una manera consciente y a estar atentos a lo que cada uno y a lo que cada cuerpo necesita.